Padre Celestial bendiga y guarde a todas las ovejas perdidas entre las naciones. Shalom a todos los hermanos que están aquí en la comunidad. Vamos a hacer un resumen de la sección de la Torá que corresponde para esta semana. El nombre de la parashá es Enor, que significa diles, que la encontramos en el libro de Vayikra, el libro de Levítico, capítulo 21 en adelante. Vamos a leer lo que nos dice la Torá de nuestro Padre Celestial. Dice en Levítico, Vayikra, capítulo 21, verso 1 en adelante: Adonai dijo a Moshe: habla a los Cohen, a los sacerdotes, hijos de Aarón, y diles que no se contaminen por muerto en sus pueblos, más por su pariente cercano, por su madre, o por su padre, o por su hijo, o por su hermano, o por su hermana virgen, a él cercana, la cual no haya tenido marido, por ella se contaminará. Dice, no se contaminará como cualquier hombre de su pueblo, haciéndose inmundo. En esta sección de la Torá nosotros vemos algunos mandamientos que nuestro Padre Celestial les da específicamente a los Cohen, todo lo que ellos tenían que hacer. En la actualidad nosotros no tenemos templo y no sabemos quién es un Cohen o quién no es un Cohen. Entonces diríamos, ¿estos mandamientos se aplican en la actualidad para nosotros o no? Nosotros tenemos que ver que cuando había templo, habían distintos tipos de impureza mediante los cuales la persona no era apta para acercarse al Mishkan, para entrar al Mishkan, y en el caso de los Cohen, para poder oficiar. Estamos hablando aquí de la impureza ritual. Es decir, que cuando había templo, todos estos mandamientos que nosotros vemos en esta sección de la Torá, si ellos infringían estos mandamientos, ritualmente eran impuros, no podían oficiar. Pero nosotros también vemos que existe la impureza moral. Y en cuanto a la impureza moral, nos aplica a todos, seamos Cohen, sean Cohen o no. Y vemos lo que nos dice la palabra. Nosotros vemos en el Brit Hadashah o en el pacto renovado que cada uno de nosotros somos templo del Ruach HaKodesh. Y también en el Brit Hadashah hay un pasaje en el libro de Revelaciones o el libro de Apocalipsis. Si nosotros vemos Revelaciones, Apocalipsis capítulo 1, en el verso número 6, dice, Revelaciones, Apocalipsis: y nos hizo reyes y sacerdotes para Elohim su Padre, a él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. En el libro de Pedro, en Primera de Pedro, vamos a ver Primera de Pedro, a ver qué nos dice. Primera de Pedro, en el capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, en el verso número 9, nos dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación Kadosh, pueblo adquirido por Elohim, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Es decir, amados, que si nosotros hemos aceptado al enviado de nuestro Padre Celestial, a Yeshua, la palabra nos dice que Él nos ha constituido a todos nosotros como Cohen, como reyes y sacerdotes delante de Él. Entonces, este tipo de mandamientos también nos aplican a cada uno de nosotros, que tenemos que guardar estas ordenanzas que nuestro Padre Celestial nos da aquí en la palabra. Y hay una serie de mandamientos que nuestro Padre Celestial nos dice. Por ejemplo, estamos en el capítulo 21, donde estamos viendo en los versos 2, 3 y 4 que
ninguno de los Cohen tenía que contaminarse por muerto. Es decir, que habían restricciones de no tocar un cadáver, porque eso de una u otra manera hacía que se haga impuro y no esté apto para poder oficiar o no esté apto para poderse acercar al Mishkan. Y por ejemplo, si tocaba a una mujer o entraba en contacto con alguna mujer que está en su periodo menstrual, nida, también se contaminaba y era impuro. En la actualidad, por ejemplo, si nosotros de una manera inconsciente entramos en contacto con alguien que ha tocado un cadáver, también nos volveríamos impuros ritualmente. O si saludamos a una persona que esté con nidá, una mujer en su periodo, también nos vamos a contaminar ritualmente, porque el mandamiento lo dice de esta manera. Entonces, ¿qué hacían los Cohen? Para cuando sucedía este tipo de cosas, que se contaminaban por cadáver, o cuando se contaminaban por haber cogido algún animal impuro muerto, entonces nuestro Padre Celestial les dio un mandamiento que ellos tenían que coger de las aguas de purificación. ¿Y cómo eran esas aguas de purificación? Para que ellos se puedan purificar, vemos en el libro de Números que nuestro Padre Celestial da el mandamiento de que tenían que coger una vaca alazana, una vaca roja. Esa vaca era sacrificada. Los Cohen cogían las cenizas de esa vaca, la llevaban dentro del santuario y con agua que había dentro del santuario mezclaban esas cenizas y tenían ahí un recipiente con esta agua para purificación, y cuando alguien se había contaminado o no estaba apto ritualmente, con esas aguas les polvoreaban encima y quedaba ya apto para poder oficiar. Pero nosotros en la actualidad, ¿cómo podríamos hacer? Porque ya no existe el templo, no tenemos tampoco la vaca alazana para que exista este elemento para nosotros podernos purificar y estar acepto delante de nuestro Padre Celestial. Vamos a ver en el libro de Bamidbar, el libro de Números, más adelante. Vamos a ver el mandamiento número 19. En el libro de Números 19, verso 11, dice, número 19, verso 11, el que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Al tercer día se purificará con aquella agua, y al séptimo día será limpio, y al tercer día no se purificare, no será limpio al séptimo día. Todo aquel que tocare cadáver, dice, debe cualquier persona, o que no se purificare, el tabernáculo de Adonai contaminó, y aquella persona será cortada de Israel, por cuanto, dice, el agua de la purificación no fue rociada sobre el inmundo, será su inmundicia sobre él. Es decir, que si la persona no se purificaba, amados, la inmundicia era sobre él. Y nosotros vemos que con Yeshua pasó algo, amados. Con Yeshua pasó algo. Cuando él fue llevado delante de los romanos, vamos a ver lo que nos dice el libro de Mateo, el libro de Mateo 27. El libro de Mateo, en el capítulo 27, verso 28 dice, y desnudándole, le echaron encima un manto escarlata, un manto rojo. Es decir, que Yeshua viene a tipificar, amados, a la vaca roja, a la vaca alazana, que servía para purificar, porque actualmente no hay templo, actualmente
¿Cómo nosotros podríamos hacer para hacer acto delante de nuestro Padre Celestial? Porque nuestro Padre Celestial, lo que hemos leído en el libro de Revelaciones, dice que cada uno de nosotros somos Cohen delante de Él, somos sacerdotes. ¿Cómo hacemos ahora para podernos purificar y estar ritualmente acepto delante de nuestro Padre Celestial? Es a través de la obra redentora que vino a hacer Yeshua. Es a través de Él que nosotros podemos estar ritualmente aceptos para podernos acercar delante de nuestro Padre Celestial. Ahora, bien, más adelante vemos mandamientos que le dan a los Cohen, y dicen en el capítulo 21, verso número 6, dice: santificados serán a su Elohim, y no profanarán el nombre de su Elohim, porque las ofrendas encendidas para Elohim y el pan de su Elohim ofrecen, por tanto serán santos. El verso 7 dice: con mujer ramera o infame no se casarán, ni con mujer repudiada de su marido, porque el Cohen, el sacerdote, es santo de su Elohim. Se santificará, por tanto, pues el pan de su Elohim ofrece, santo será para ti, porque santo soy yo. Dice Adonai que los santifica. Vemos aquí un mandamiento de que los Cohen tenían que ser cados, tenían que ser santos, tenían que santificarse, y ellos no podían casarse con cualquier mujer, y mucho menos con mujer repudiada, o mucho menos lo que aquí dice, con mujer ramera o infame, no se casarán. O sea, hay un mandamiento de que los Cohen, amados, no tenían que coger cualquier mujer. El Cohen tenía que casarse con una mujer virgen, con una mujer cados. Ellos no se podían casar con una mujer repudiada. Vamos a ver lo que nos dice Deuteronomio, para tener una idea clara de lo que estamos hablando, de Devarim, Deuteronomio, en el capítulo 24. Dice: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Es decir, amados, que había un mandamiento que si alguien encontrara alguna falta en su esposa, pero aquí se está refiriendo principalmente una cosa indecente, dice, que viene a ser, la traducción correcta es algo inmoral. Es decir, que al hombre le estaba permitido dar carta de divorcio a su esposa cuando hallaba algo inmoral en ella. ¿Qué es algo inmoral? ¿Sí? Cuando había adulterado o fornicado con otro hombre. Era la autorización que tenía para poderle dar carta de divorcio a su mujer. Pero vamos a ver lo que a nosotros nos dice Yeshua en el libro de Matillahu, en el libro de Mateo, al respecto. Vamos a ver el libro de Mateo. Mateo en el capítulo 19. Mateo en el capítulo 19 dice, desde el verso 1 en adelante: aconteció que cuando Yeshua terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes, y lo sanó allí. Entonces vinieron, dice, los fariseos, tentándole, diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa?
Él respondió y le dijo, ¿no sabéis o no habéis leído lo que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por tanto, el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Elohim juntó, no lo separa el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moshe a dar carta de divorcio y a repudiar a las mujeres? Y él les dijo, por la dureza de vuestros corazones, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Es decir, que para el hombre divorciarse de una mujer, la única causal que existe es que haya encontrado algo indecente en ella o algo inmoral en ella, es decir, que le haya sido infiel en fornicación o adulterio. Es la única forma como el hombre podrá separarse de su mujer, según lo que nos dicen las escrituras. Pero nosotros en la actualidad vemos en los otros campamentos líderes religiosos que se divorcian y se vuelven a casar, se divorcian y se vuelven a casar. ¿Y qué es lo que estamos viendo ahí? Simplemente están incumpliendo lo que dice la Torá, la palabra de nuestro Padre Celestial. Porque hay causales mediante las cuales el hombre puede dar carta de repudio, de divorcio. ¿Sí? Vamos a ver lo que nos dice Mateo, ahí mismo Mateo, en el capítulo número 5, Mateo 5, en el verso 32 dice, verso 31, pero también dice Mateo 5, verso 31, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer dele carta de divorcio. Y esto es lo que dice Yeshua, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Es decir, amados, que la única causal para repudiar a la mujer es el adulterio. Y si alguien se casa con una mujer que ha sido repudiada de esa manera, también comete adulterio, y viceversa, para el hombre como para la mujer. La palabra, amados, nos está hablando bien claro. La única causal por la cual el hombre puede separarse es cuando encuentre algo indecente en su mujer, que le haya sido infiel. Pero en la actualidad nosotros vemos que el hombre estos mandamientos no los respeta, se separan y se vuelven a casar, se separan y se vuelven a casar, y están así. Similar a lo que hacen los artistas de Hollywood, ¿verdad? Que tienen no sé cuántos matrimonios y todo para ellos está bien y está normal. Pero todo eso es contrario a lo que nuestro Padre Celestial ha establecido en su Dabar, en su palabra, amados. Ahora, ¿cómo nosotros podemos hacer una conexión con lo que pasó con nuestro Padre, con nuestro pueblo de nuestro Padre Celestial? Y vemos aquí más adelante, dice en el libro vamos a ver el libro de Jeremías. En el libro de Jeremías, nuestro Padre Celestial a su pueblo le dio carta de repudio, carta de divorcio. ¿Y por qué? Porque le fue infiel a nuestro Padre Celestial, adorando ídolos, adorando imágenes. ¿Sí? Vamos a ver lo que nos dice el libro de Jeremías. Libro de Jeremías, en el capítulo 3, verso 8. Dice, Jeremías 3, verso 8, ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo le había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó.
Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana, su fornicación, dice, la tierra fue contaminada y adulteró, dice, con la piedra y el palo. Y con todo esto, dice, su hermana la rebelde, Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino que fingidamente dice Adonai. Es decir, amados, que nuestro Padre Celestial le da carta de repudio o le da carta de divorcio a las 10 tribus del norte porque desobedecieron los mandamientos de nuestro Padre Celestial. Ellos desobedecieron y también Judá, y fue producto de la desobediencia que vino todo lo que le vino a las 10 tribus del norte que fueron llevados cautivos entre las naciones y dispersos entre las naciones. La tribu de Judá fue llevada a Babilonia por 70 años, y todo lo que le ha pasado al pueblo de nuestro Padre Celestial es producto de haber desobedecido los mandamientos que nuestro Padre Celestial estableció en su palabra. Y ahora bien, en este tiempo, a través de los profetas, nuestro Padre Celestial dice que hace un nuevo pacto. No como el pacto que hizo, dice, con sus padres, cuando yo los tomé para sacarlos de la esclavitud de Egipto. Porque dice nuestro Padre Celestial, yo fui a ellos un marido fiel, sino que ellos invalidaron mi pacto. Y en este tiempo, a través de los profetas, nuestro Padre Celestial hace un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Y cuál es ese pacto? De poner su Torá en nuestra mente y en nuestro corazón para que nosotros la podamos cumplir. Es decir, que la Torá ya no está en piedra, ahora está en nuestra mente y en nuestro corazón para que nosotros la podamos obedecer, amados. Ese es el nuevo pacto que hace nuestro Padre Celestial con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Y a qué pacto nos estamos refiriendo? Al pacto que nuestro Padre Celestial hizo con Abraham. ¿Y cuál fue el pacto que nuestro Padre Celestial hizo con Abraham? El pacto que hizo nuestro Padre Celestial con Abraham es de que nuestro Padre Celestial es nuestro Elohim, es nuestro Dios, y Abraham y toda su descendencia somos su pueblo. Ese es el pacto. Y nos ha dado varias señales para reafirmar ese pacto. Por ejemplo, la Brit Milá es una señal del pacto. El Shabbat es una señal de pacto que nuestro Padre Celestial nos ha dado para distinguirnos de entre las demás naciones, de entre los demás pueblos. Ahora bien, en los postreros días, nuestro Padre Celestial va a tomar a su pueblo y nosotros vemos aquí, por ejemplo, los mandamientos que da nuestro Padre Celestial al Cohen Gadol. Vamos a ver al sumo sacerdote, dice, y el sumo sacerdote, estamos en el capítulo 21, verso 10, y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción, que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza ni rascará sus vestidos, ni entrará donde haya persona muerta, ni por padre ni por madre se contaminará. No saldrá del santuario, ni profanará el santuario de su Elohim, porque la consagración por el aceite de la unción de su Elohim está sobre él, yo Adonai. Dice, tomará por esposa a una mujer virgen, Betulá. No tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, ni tomará de su, sino que tomará de su pueblo una mujer Betulá, una mujer virgen. Es decir, amados, que hay un mandamiento para los Cohen Gadol, para el Cohen Gadol, para el sumo sacerdote. Y como nosotros habíamos visto en el libro de Revelaciones y en el libro de Pedro, en la carta de Pedro, que nuestro Padre Celestial a cada uno de nosotros nos ha hecho Cohen, reyes y sacerdotes delante de él. Entonces estos mandamientos a nivel moral aplican también para cada uno de nosotros, amados. Porque dice aquí el mandamiento
Aquí dice, sino que tomará de su pueblo una mujer betulá, una mujer virgen, una mujer pura. Ahora, en el Brit Hadashah, a nosotros nos hablan de las bodas del Cordero, ¿sí? Que viene nuestro Mesías por segunda vez, por su novia. ¿Y cuál es su novia? La Cajal, las congregaciones, que han decidido servirle a nuestro Padre Celestial, aceptar al Elohim de Israel y ser su pueblo. Entraron a los pactos. Iba a haber un matrimonio. Y como dice aquí, el Cohen Gadol tiene que tomar a una mujer de su pueblo. Y ese Cohen Gadol, que para nosotros, según la orden de Melquisedec, es Yeshua, y sabemos que Yeshua es un rabino, Yeshua es un judío, Yeshua viene a tomar por esposa a una mujer de su pueblo. Y aquí, ¿cómo hacemos con los miles de denominaciones y cientos de religiones que hay afuera y que ellos dicen que son el pueblo de nuestro Padre Celestial, pero no obedecen la Torá, pero no obedecen los mandamientos que nuestro Padre Celestial estableció? Enseñan a desobedecer los mandamientos y ellos dicen que son la novia. Hay algo incongruente ahí, hay algo que no encaja ahí, en lo que enseñan los líderes religiosos afuera y lo que dice la Torá y lo que dice la palabra. Y Yeshua fue explícito y él dio algunas parábolas de cómo iba a ser las bodas que en el postreros tiempos se va a establecer. Y aquí hay el mandamiento. Yo no creo que nuestro Padre Celestial, este mandamiento que da de que el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, en este caso Yeshua es nuestro sumo sacerdote según la orden de Melquisedec, tiene que tomar una mujer betulá, una mujer virgen, y tiene que ser de su pueblo. Y ahí, ¿cómo hacemos? Porque hay muchas religiones que repudian todo lo que es judaísmo. Hay muchas religiones que repudian a Israel, pero ellos dicen que son la novia. Hay muchas religiones que no enseñan la Torá y los mandamientos que nuestro Padre Celestial estableció. Entonces, ¿qué pasa ahí con ellos? Es la interrogante, amados, que nosotros les dejamos, porque el Cohen Gadol tiene que tomar a una mujer que sea de su pueblo. Y esa mujer tiene que obedecer los mandamientos de nuestro Padre Celestial. Y esa mujer tiene que ser pura, o sea, no haber fornicado con distintas religiones. Es decir, que no estar aquí, allá, y andan saltando de un lado a otro lado como que si fueran chivos. En realidad son chivos, no son ovejas. Porque las ovejas escuchan la voz de su pastor y las ovejas siguen a su pastor por los prados donde su pastor las lleva a acampar. Le da pasto fresco. ¿Cuál es ese pasto fresco? Que el pastor le da a sus ovejas. Es la Torá, es la palabra de verdad, que la encontramos aquí en la Torá, en la Tanakh, ¿sí? Nosotros vamos a ver aquí algunas parábolas en las cuales nos habla Yeshua de la boda del Cordero. Vamos a ir a Mateo, el libro de Matillahu, Mateo, en el capítulo 22. En el capítulo 22, vemos aquí, dice 22:1, y respondiendo, Yeshua le volvió a hablar en parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante al rey que hizo unas bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron. Entonces vemos aquí esta parábola donde dice que el rey manda a llamar, ¿verdad?, a todos sus convidados, y muchos no aceptan la invitación de ese rey porque dicen, estamos ocupados, estamos en nuestras labranzas, estamos ocupados en nuestros negocios, en nuestras actividades, dice la parábola. Pero en vista de que los convidados a la boda no quisieron asistir, empieza a llamar a los que no eran convidados,
a los que andaban por ahí en calidad de indigencia, y los manda a llamar, les cambia las vestiduras, y ellos entraron a las bodas. Y eso es lo que está pasando en la actualidad, amados. Eso está pasando en la actualidad con mucho pueblo, de que no era pueblo, pero han aceptado al Elohim de Israel, han hecho conversión, han aceptado al enviado del Elohim de Israel, a su Mesías Yeshua, y están entrando a los pactos. Nuestro Padre Celestial nos está lavando con agua fresca, que es la Torah, Shabbat. Estamos celebrando las fiestas de nuestro Padre Celestial y estamos obedeciendo todos los preceptos que Él nos ha ordenado. Más adelante dice, en el capítulo 25 de Mateo mismo, hay otra parábola sobre las bodas. Dice el 25:1, entonces el reino de los Shamayín será semejante a 10 vírgenes que tomando su lámpara salieron a recibir al esposo, al novio. Sí, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite, dice, en sus vasijas, y juntándose con sus lámparas y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Bueno, y sigue aquí la enseñanza que nos está dando aquí Yeshua, hablando de las 10 vírgenes. ¿Cuáles son esas 10 vírgenes? Son las 10 tribus perdidas de la casa de Israel, dispersas entre las naciones, son llamadas. Pero muchas de esas, unas son prudentes que cogen aceite, que es el Ruach HaKodesh, el aceite, y llenan su lámpara, llenan su vasija. ¿Cuál es su vasija? Su cuerpo, son ellos. Y si obedecen y van a las bodas del Cordero, están esperando fervientemente al novio, que es Yeshua, para entrar a las bodas, ¿sí? Entonces vemos las enseñanzas aquí, amados, en esta parasha, de qué nos está hablando. También nosotros vemos en el libro de Apocalipsis, vamos a ver revelaciones, Apocalipsis, en el Apocalipsis capítulo 19, capítulo 19, versos 7 y 8 dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Es decir, amados, que aquí nos está hablando en esta sección de la Torah de Yeshua. Estamos viendo a Yeshua primeramente que como una tipología de la vaca roja que sirve para limpiar nuestras impurezas. Estamos viendo a Yeshua como nuestro Cohen Gadol, según la orden de Melquisedec, que viene por su novia. Y la novia tiene que ser una novia de su pueblo, tiene que ser una betulá, una virgen pura. Yeshua se va a casar con ella. ¿Y cuáles son las vestiduras blancas que tiene que tener su pueblo? Son nuestras acciones justas delante de nuestro Padre Celestial. De lo contrario, amados, no vamos a ser llamados a las bodas del Cordero, ¿sí? Porque estamos viendo aquí un sinnúmero de enseñanzas, y vemos lo que nos dice también en el libro de Corintios. Vamos a ver el libro de Corintios, no solamente que nosotros vendríamos a hacer, según lo que nos dice el libro de Revelaciones, y como vimos en Pedro, el libro de Pedro, Cohen y sacerdote delante de nuestro Padre Celestial, sino que el libro de Corintios nos dice otra verdad, amados. Primera de Corintios 6:19. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Ruach HaKodesh, el cual está en vosotros,
el cual tenéis de Elohim y que no es vuestro? Porque habéis sido comprado a precio. Glorificar pues a Elohim en vuestro cuerpo y en vuestro ruach, los cuales Elohim, este cuerpo, amado, que nosotros tenemos, debemos cuidarlo porque es templo del Ruach HaKodesh. Debemos santificarlo y no contaminarlo. De acuerdo a todas las, porque algunas de esas impurezas no nos habilitan para nosotros presentarnos delante de nuestro Padre Celestial, algunas impurezas de índole moral. Vamos a ver lo que nos dice Apocalipsis, amado. Apocalipsis. Porque hay aquí una verdad que nos encontramos en el libro de Revelaciones. Porque yo digo, amados, si nuestro Padre Celestial hubiese querido que haya un templo, ya ese templo hace tiempo hubiera sido construido. Ya hace mucho tiempo el templo hubiera sido construido porque inicialmente, amados, un lugar, un sitio, ¿ustedes creen que pueda contener a nuestro Padre Celestial? Si nuestro Padre Celestial es todo y lo llena todo, y si nosotros no vemos a nuestro Padre Celestial en todo lo que tenemos afuera, en todas las maravillas que nos da, en la naturaleza, en todo, amados, están las chispas de nuestro Padre Celestial. Y aquí la palabra nos dice que cada uno de nosotros somos templos del Ruach HaKodesh. ¿Por qué nuestro Padre Celestial permitió que se construya el Mishkan en el desierto? ¿Y por qué después se construyó el primero y segundo templo? Eso no nació de parte de nuestro Padre Celestial, porque de lo contrario, el Mishkan o el templo se hubiera construido desde el tiempo de Abraham. Si ese hubiera sido el propósito que nuestro Padre Celestial tenía de que haya templo. Pero el templo nace como una necesidad de los hombres. El Mishkan nació por la desconexión misma que el hombre tuvo al desobedecer los mandamientos de nuestro Padre Celestial. Y querían asemejarse a las naciones paganas que tenían templos y santuarios para sus dioses paganos. E Israel quiso imitar lo mismo. Pero inicialmente nuestro Padre Celestial no estaba en la mente de nuestro Padre Celestial, no estaba de que haya un Mishkan en el desierto y de que haya un templo, porque nuestro Padre Celestial es Ruach, que es espíritu, y Él no puede habitar en un solo sitio porque Él lo llena todo, y Él está en todo lado. Ustedes, la pregunta que les hago, en los postreros tiempos, en el final tiempo, después que venga Yeshua y cuando nuestro Padre Celestial venga a reinar en esta tierra eternamente, ¿ustedes creen, amados, que va a haber templo? No va a haber templo. Esa es la noticia que les tengo. Los hombres afuera se esmeran actualmente queriendo construir el tercer templo. Y hacen los preparativos y lo quieren hacer a diestra y siniestra, como del lugar. Y por ahí se escucha que dice que ya tienen todo armado, que ya tienen separado al Cohen Gadol, ya lo ungieron, ya tienen la vaca roja, ya tienen los utensilios. Y eso no es idea de nuestro Padre Celestial, es idea de los hombres. El hombre quiere el tercer templo, como queriendo tener una estructura para que nuestro Padre Celestial descienda ahí. De pronto se construyen el tercer templo y empiezan a hacer lo que se hacía en el templo, lo harán. Como hombres, no está permitido porque tenemos el libre albedrío, pero no va a significar que nuestro Padre Celestial va a estar ahí. No va a significar que nuestro Padre Celestial va a aceptar eso que ellos van a hacer, porque nuestro Padre Celestial hizo un cambio como lo hemos visto. Nuestro Padre Celestial dice, cada uno de ustedes ahora es un Mishkan, cada uno de ustedes es templo, su cuerpo es templo del Ruach HaKodesh. Cada uno de nosotros somos un templo, y dice nuestro Padre Celestial, cada uno de ustedes son Cohen y son reyes delante de mí. Eso nos dice en la actualidad nuestro Padre Celestial. Nuestro Padre Celestial hizo un cambio que los religiosos no quieren aceptar, y por eso no aceptaron a Yeshua, y por eso lo entregaron a Roma para que lo maten,
porque no querían aceptar estas verdades. Porque Yeshua profetizó que ese templo iba a ser derrumbado y que al tercer día, dice, él lo iba a levantar, pero él no estaba hablando del templo físico que también fue derrumbado. Él estaba hablando de su cuerpo, amados, que iba a ser destruido por ellos mismos. ¿Por qué? Por no adherirse a lo que ellos se trataban de enseñar o hacer, porque era todo lo que hacían en el templo, era contrario a lo que está en la Torá. Era contrario a lo que está en la Torá. Habían convertido el templo en un centro de negocios. Y en la actualidad las religiones son centros de negocios. El hombre ha convertido eso en las religiones para su usufructo personal de ellos. Y no le enseñan la verdad al pueblo. Bueno, la noticia que les tengo es la siguiente, amados. Vamos a leer Revelaciones y se van a sorprender con esta noticia que les tengo. Cuando nuestro Padre Celestial venga a reinar esta tierra, dice la palabra que no va a haber templo, y está en Revelaciones 21-22. Y dice, y no vi en ella templo, en la nueva Jerusalén que desciende de los Shamayim, y no vi en ella templo, porque Elohim mismo, el Todopoderoso, nuestro Adonai, es el templo de ella y el Cordero. Eso dice, amados, que la nueva Jerusalén que desciende de los Shamayim y que va a descender en Israel, ahí en ese mismo lugar, dice que nuestro Padre Celestial es nuestro templo y el Cordero es nuestro templo. Eso es lo que dice. Entonces, ¿de dónde nace la necesidad de un templo físico, amados? Cuando nuestro Padre Celestial ya hizo el cambio. De los hombres, amados. Eso es una necedad del mismo hombre. ¿Sí? Vamos a continuar con las enseñanzas. Hay un sinnúmero de enseñanzas en esta sección de la Torá en honor al tiempo. No sé si avancemos a ver todo lo que hay aquí, pero me voy a saltar un poco al capítulo 23 porque es importante recalcar el capítulo 23 donde nuestro Padre Celestial da el calendario festivo para su pueblo. En Vayikra 23, verso 1 dice, habló Adonai a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Adonai, las cuales proclamarás como santas convocaciones serán estas. Quiero recalcar, amados, aquí dice las fiestas solemnes de Adonai. Vuelvan a leer y vean, las fiestas solemnes de nuestro Padre Celestial. Por si acaso no son fiestas de los judíos, no son fiestas de Israel. El calendario festivo, y lean todo el capítulo 23 de Vayikra Levítico, nos habla de las fiestas de nuestro Padre Celestial. Y una de las fiestas importantes dentro del calendario festivo de nuestro Padre Celestial es el Shabbat. Y dice en el verso 3, capítulo 23, 6 días trabajarás, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación, ningún trabajo haréis, día de reposo es de Adonai, es donde quiera que habites. O sea, la primera fiesta que nuestro Padre Celestial establece es el día de reposo, el Shabbat. Lo que muchas religiones no aceptan, lo que muchas religiones no quieren obedecer, es el Shabbat, que nosotros lo vemos que cuando nuestro Padre Celestial saca a la nación de Israel de la esclavitud de Egipto, y les establece el día de reposo, y el día de reposo, amados, tiene doble mandamiento. Vamos a ver lo que nos dice Éxodo, que eso también ya lo hemos visto. Shemot Éxodo 20. Éxodo 20, en el verso 8 dice, miren, el día de reposo, nosotros debemos acordarnos entre la semana del día de reposo, porque dice acuérdate del día de reposo. ¿Y para qué nosotros nos acordamos? Para santificarlos. El doble mandamiento, acuérdate y santifícalo. ¿Y cómo nosotros lo santificamos al día de reposo? Reuniéndonos en el día de Shabbat y estudiando la palabra de nuestro Padre Celestial en Shabbat. Debemos estudiar toda la semana, pero en el día de reposo nosotros lo hacemos de esta manera, santificándolo de esta manera.
no haciendo nuestras voluntades, como dice el libro de Isaías, no caminando en mis propios caminos, ni hablando mis propias palabras, sino que haciendo la voluntad de Adonai. De esa manera nosotros santificamos el día de reposo. Y continúa más adelante en Vayikra, Levítico 23. Dice, se establece, estas son las fiestas solemnes de Adonai, 23:4, las convocaciones santas, las cuales convocaréis en su tiempo. Ya, aquí hay otra verdad también. Dice, en sus tiempos, en los tiempos que nuestro Padre Celestial estableció, amados. Pero por ahí muchos se les ocurre y celebran Pesach antes de la fecha establecida, o celebran después, celebran las fiestas antes. Por ahí yo escucho algunos que dicen el Shabbat es no es el sábado. Por ahí hay otros que dicen Shabbat no es el sábado. El Shabbat puede caer lunes, martes, domingo. Y su pretexto a veces se reúnen domingo. No han cortado todavía el cordón umbilical con Roma. Dicen, no, este es nuestro Shabbat, el domingo. Pero no es en las fiestas. Ahora, yo no me hago problema, hermano. Yo acá no me hago problema. Yo aquí tengo un organizador. Un organizador. Este organizador está en todas las fiestas de nuestro Padre Celestial emitido. Estamos en Ecuador, emitido por la Embajada de Israel acá en Ecuador. Y yo me baso en este, que está acorde con la fiesta que se celebra en Israel, lógicamente con la diferencia horaria. Pero hay muchos que quieren inventar el agua tibia, amados, y dicen, no, esos calendarios no están bien, o sea, todo Israel está mal y solo un grupito por ahí, 2 o 3 son los que están en lo correcto, y celebran las fiestas y el Shabbat cuando a ellos se les ocurre. No se quieren someter absolutamente a nada, amado, a nada. Entonces, aquí dice que es en los tiempos que nuestro Padre Celestial ha establecido, ¿sí? Hay otros que celebran Shabbat de acuerdo a Rosh Hodesh. A partir de Rosh Hodesh empiezan a contar de acuerdo a las fases de la luna. Pero sabemos que los meses lunares, hay meses que tienen 28 días, 29 días, 30 días. Y siempre va a haber un desfase. ¿Y qué hacemos con ese desfase? Porque celebran las fiestas y el Shabbat en base a eso. Entonces, a partir de Rosh Hodesh ellos empiezan a contar los 7 días. ¿Y qué pasa cuando el mes trae 30 o 31? Va a haber un desfase, amados, ahí. Y ese desfase, ¿cómo lo cubren? ¿Y cómo hacen en las fiestas? Siempre van a estar celebrando las fiestas 15 días antes o un mes antes por ese mismo desfase, que ellos mismos no se han dado cuenta. ¿Sí? Entonces, vemos en Levítico 23 las fiestas, y aquí nos dice la primera fiesta, Shabbat, después viene Pesach, ¿sí? ¿Qué conmemoramos en Pesach? Conmemoramos la salida de la nación de Israel de la esclavitud de Egipto, ¿sí? Y aquí hay un sinnúmero de mandamientos que se establecen para Pesach, y junto con esta primera convocación de Pesach, celebramos panes sin levadura, 7 días comemos pan sin levadura, y celebramos también Bikurim. Y conectado con esto, empezamos con la cuenta del Omer, y actualmente nosotros estamos en la cuenta del Omer. Contamos a partir de estas fiestas, ¿verdad? 49 días, y llegamos a la siguiente fiesta, que es Shavuot, que se la ha traducido como Pentecostés, ¿sí? Y luego avanzamos a las siguientes fiestas, ¿verdad? Estamos hablando de la fiesta de Yom Teruah, o la fiesta de las trompetas. Luego avanzamos a Yom Kippur, ¿sí? El día de perdón, donde ayunamos por 7 días, perdón, ayunamos un día, 24 horas, ayunamos en Yom Kippur. Y luego la última de las convocaciones, que es la fiesta de Sukkot, donde celebramos por 7 días y un día más, 8 días.
Este es el calendario festivo que están aquí en el libro de Vallecrán, Levítico 23. Les recomiendo que lo lean todo. Ahí están todas las fiestas que nuestro Padre Celestial estableció. Y en el capítulo 24 dice, 24:1, habló Adonai a Moshe diciendo, manda a los hijos de Israel que traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas para hacer arder las lámparas continuamente. Fuera del velo del testimonio, en el Mishkan de reunión, la dispondrán desde la tarde hasta la mañana delante de Adonai, estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Sí, sobre el candelabro limpio pondrá siempre en orden las lámparas delante de Adonai. Vemos aquí el mandamiento de hacer arder la memorat. La memorat de 7 brazos, no la de 9, porque la que estableció nuestro Padre Celestial es la de 7. ¿Y qué representa la memorat? Representa nuestra vida, amados. Nos representa a cada uno de nosotros. ¿Para qué servía la memorat? Para alumbrar. ¿Y a qué nos está mandando nuestro Padre Celestial a través de nosotros aprender de Torah, hacer luz? Porque la memorat era para alumbrar al pueblo, ¿sí? Que estaba en oscuridad. ¿Y cómo era alimentada la memorat? Con aceite. ¿Y a quién se le daba esa orden de que tenía que continuamente estar poniendo aceite a la memorat para que pueda alumbrar? A los Cohen. Y como hemos visto, nuestro Padre Celestial nos ha constituido nosotros como Cohen. ¿Quién tiene que poner el aceite a esta memorat que somos nosotros para alumbrar? A nosotros mismos. ¿Y cómo nosotros nos llenamos de aceite? A través de nuestras acciones justas, a través de hacer el bien, a través de obedecer la palabra, a través de estar a cuentas con nuestro Padre Celestial. Nuestro Ruach HaKodesh se va a unir al Ruach de nuestro Padre Celestial para poder alumbrar, porque hemos sido llamados, amados, a hacer luz en este mundo de tinieblas. Cada uno de nosotros somos una memorat andante por ahí. Si estamos en obediencia a los mandamientos de nuestro Padre Celestial, tenemos que alumbrar al resto. Vamos a ver lo que nos dice el libro de Mateo, el libro de Matillahu, Mateo 5. Mateo 5:14 dice, ustedes son luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbra vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre Celestial que está en los cielos. A través de nosotros, los hombres van a ver nuestras buenas obras para glorificar a nuestro Padre Celestial, amados. Nosotros somos luz de este mundo, ¿sí? Y una luz no se puede ocultar, no la podemos nosotros guardar ni apagar. ¿Cómo alumbramos? A través de nuestras acciones. ¿Cómo alumbramos? A través de compartir esta Torah al resto de personas que conozcan estas verdades. Ya para ir concluyendo, amados, ya para ir concluyendo con este mensaje, vemos también que el hijo de una mujer israelita blasfemó. Capítulo 24, verso 11 dice, y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo, entonces lo llevaron a Moshe y a su madre, se llamaba Solemit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Amados, afuera hay mucha gente que blasfema el nombre sagrado. Hay un mandamiento de no tomar el nombre de nuestro Padre Celestial en vano. Y en el afán de querer saber cómo se pronuncia el nombre sagrado, el hombre blasfema sobre el nombre sagrado. Y hay muchos que quieren saber, y a mí me han preguntado, y hermano, dime cómo se pronuncia el nombre sagrado.
Yo le digo es que hay un mandamiento de que el nombre de nuestro Padre Celestial es Kadosh, Kadosh, Kadosh. Él es Kadosh, 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 es santo. Y como tal nosotros no podemos andar dando a conocer el nombre sagrado, a pesar que lo sabemos, pero no darlo a conocer innecesariamente. Porque la gente lo va a coger al nombre, lo quiere coger como amuleto. ¿Sí? Y aquí hay alguien que conocía del nombre, porque era hijo de una mujer israelita, y utilizó mal el nombre, blasfemó del nombre. Y todo lo que esas malas pronunciaciones o esas falsas pronunciaciones que los hombres le han dado al nombre Kadosh, están blasfemando del nombre. ¿Sí? Y están trayendo destrucción para ellos mismos por todo lo que hacen. Y vamos a ver lo que nuestro Padre Celestial le dice a su pueblo a través del profeta Ezequiel. Vamos a ver. Vamos a ir a un momento en el libro de Ezequiel, capítulo 36, verso 21. Dice, Ezequiel 36, 21. Pero he tenido dolor, dice nuestro Padre Celestial, al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel, así he dicho Adonai, el Adón, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis entre las naciones a donde habían llegado. Y santificaré mi gran nombre, profanado entre las naciones, el cual profanaste vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Adonai, dice Adonai el Adón, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os los traeré a vuestro país. Y esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y os daré un corazón nuevo, y pondré un ruach nuevo dentro de vosotros, y quitaré de ustedes vuestra carne, el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, dice. Y pondré dentro de ustedes mi ruach, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongas por obra. Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis un pueblo, y yo seré a vosotros por Elohim. Cuando nosotros, amados, reconozcamos lo que hemos hecho, es que van a venir todas esas promesas para nosotros, porque son promesas que están ligadas a que nosotros hagamos también algo, ¿sí? De nuestra parte, que reconozcamos que nos equivocamos, que volvamos nuestros ojos al Elohim de Israel para que Él nos tome como pueblo de Él. Y Él nos limpie de todas nuestras inmundicias a través de su Torah, a través de su palabra, y a través que nosotros dispongamos nuestro corazón para poderle servir. Amados, nos vamos a quedar hasta aquí en este resumen que hemos hecho de esta parashá. No se olviden de compartir este mensaje, de suscribirse a nuestro canal y darle me gusta a este mensaje. Que nuestro Padre Celestial bendiga y guarde a todas las ovejas perdidas de la casa de Israel dispersas entre las naciones. Shalom, amados. Que tengan un excelente Shabbat.